Biblias en Isaías capítulo 5 y vamos a continuar con el mensaje del profeta Isaías, sesión 4. Y este es el primero de varios cantos que hay en el libro de Isaías. Muy probablemente el profeta lo cantó, al igual que otros, que era una de las muchas maneras en que los profetas daban su mensaje, con su persona, con, digámoslo así, predicaciones, pero también con canciones. Este es uno de los tantos cantos que hay en Isaías y no es muy agradable, ahorita lo vamos a comentar, pero está dentro de la profecía de Isaías. Es uno de esos cantos que a veces a los cristianos no nos gustan mucho, pero es un canto con un mensaje también para nosotros, así como para aquel tiempo. Dice en Isaías 5, del 1 al 7, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Vamos a orar. Dios, ayúdanos, que tu Santo Espíritu nos guíe al considerar tu palabra, al considerar lo que tú quieres decir a nuestras vidas para el día de hoy. Que, Señor, podamos guardar y atesorar tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti. Que podamos, Señor, crecer en nuestro amor hacia ti, en todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Ayúdanos, Señor, en este momento y guíanos al considerar tu palabra para que nuestros oídos estén abiertos, nuestra mente esté con toda la atención a tu palabra y nuestro corazón dispuesto para guardarla y ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias, Dios, por ser bueno para con nosotros y darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque tú por medio de ella nos guías, nos bendices, nos alientas, nos animas, nos consuelas, nos reprendes. Señor, por medio de ella hablas a nuestras vidas. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, esta es de esas canciones que no nos gustan mucho. Es una canción de decepción, como debe de ser. En cuestiones también de amor nos gustan las canciones que hablan de un amor a toda prueba, como debe ser así, un amor en las buenas y en las malas. Pero también hay canciones de decepción y sabemos que forman parte de la vida humana, ¿verdad? Y de las expresiones que hay, y podemos encontrar muchos cantos acerca de la decepción. Voy a leer aquí breves frases de canciones que se escuchan en nuestros días. Por ejemplo, Camila dice: ¿de qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Una canción de decepción. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Alejandro Sanz dice: pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti. ¿Qué fue de la ilusión y de lo bello que es vivir? Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Una canción de decepción. Alejandro Fernández dice: le bajé las estrellas de un solo golpe, tal vez ese fue mi error,
Le ofrecí cada día y cada noche el alma y el corazón, pero no le bastó, no fue suficiente. No quiso quererme como la quise yo. Es normal esa canción de decepción. Hay otra porción de Jesse y Joy que dice: antes de que echemos las maletas a la calle y bajemos el telón, si tú te vas y yo me voy, esto ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Si quieres, llévate el Picasso, que al cabo es una imitación, y dime quién se queda con los restos de este amor. Estas son secciones de cantos donde podemos notar la decepción en las personas, y notamos también en medio de ello cómo valoran el amor, la lealtad, la fidelidad, el compromiso real. Al hablar de la decepción, están mostrando también aquello que valoran profundamente y que deseaban que se diera, ¿verdad? Un compromiso real y fiel. Aún y cuando en el Facebook aparezcan algunas leyendas de que yo no espero nada de nadie y por eso nadie me decepciona, aún esas frases dejan entrever cierta decepción. Y por eso ya no confían en nadie, ya no espero nada de nadie y así vivo feliz. Aunque deja entrever que quisiera esperar algo de alguien y tener esa lealtad, esa fidelidad, deja entrever su sentido, ¿verdad? Igual esta última canción, ¿con quién se queda el perro?, es graciosa. De alguna manera están diciendo que hay algo que se va a perder, que es más grande que tú y que yo, y lo dicen de una manera ingeniosa. ¿Con quién se queda el perro? A ver, tú te vas, yo me voy, pero ¿con quién se queda el perro? Es decir, aquí se está perdiendo algo más grande que tú y que yo, y que no es precisamente el perro, ¿verdad? ¿Quién se queda con esos restos de amor, verdad? Ahora, puede ser que sí sea el perro, puede ser que sí sea el perro, porque a mí me ha pasado que yo pienso que el poeta, el escritor, está pensando muy profundo y realmente no era así, era algo más sencillo. Me pasó en una ocasión que leí un escrito que me gustó mucho, y cuando tuve la oportunidad de hablar con ese teólogo que lo escribió, platicaba con él y le dije: oye, me gustó mucho tu escrito, y noto una influencia aquí de Jaime Sabines en su poesía. Y me dice: puede ser, porque sí, en ese tiempo estaba leyendo a Jaime Sabines. Oye, pero hay esta frase, está buenísima. ¿Qué quisiste decir? Está esta frase muy profunda, ¿qué quisiste decir? Y me dice: mira, José Luis, ese escrito lo escribí mientras estaba sentado escuchando una conferencia, y de aquel lado estaba la muchacha que me gusta con el muchacho que le gusta a ella. Y entonces agarré una hoja, entre que escuchaba la conferencia y la decepción amorosa, empecé a escribir. Entonces yo pensaba que él estaba filosofando muy profundamente, pero a lo mejor fue un momento para él así, ni tan profundo, más ligero, más liviano. Por eso a veces cuando digo, no, aquí están refiriéndose a algo más que el perro, a lo mejor sí era el perro. Y yo me pongo muy filosófico. Pero vamos a entrar ahora a un canto de este tipo, pero no es de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre. Es de Dios hacia su pueblo. Una decepción, un canto de decepción, de esos cantos que no nos gustan cuando nos los dedican a nosotros. Cuando el que decepcionó, el que se portó vilmente fui yo, y me dedican la canción, ¿cómo la recibo? No sé, que me dediquen: me estás oyendo, inútil, rata inmunda, y yo diga: pues sí, me porté así, fui yo, y que me la canten. ¿Cómo la recibo? Bueno, aquí se la van a cantar al pueblo de Israel, y le dice Isaías: y viene esta siguiente de parte de Dios, dedicada para su pueblo. Y empieza el trovador a cantar. Aquí está la canción. Isaías es el que canta: cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado, acerca de su viña. La versión de Cass Nelson dice: dejadme cantar a mi amigo mío el canto que hizo a su viña. Hay un sobreénfasis
mi amigo mío. Ya sé que es mi amigo y reenfatiza mío, como diciendo, mi amigo muy querido, voy a cantar la canción por él, con todo ese entusiasmo y esa pasión. Isaías es como un trovador o poeta que admira a su héroe, que es Dios, y quisiera que todos lo admiraran tanto como él. Isaías va a presentar un mensaje tan desagradable, pero por medio de la trova seduce a su confiada audiencia. Una canción que llegará al alma, que tal vez será un poco pegajosa o contagiosa, que quedará en la memoria aún y cuando intenten olvidarla, y va a estar la canción dándoles vuelta en la cautividad. Una canción está llena de sentimiento y es el vehículo ideal para manifestar la decepción y la indignación del Señor. Ahí está, una canción con pasión. De esas canciones que luego se van a recordar, aunque te la quieres quitar de la mente. Ha habido así a lo largo de la historia de Israel cantos de este tipo, pero muy seguramente el más popular, más conocido sería Deuteronomio 32, llamado el Cántico de Moisés. Es una canción de este tipo. Dios le dijo, mira, cuando el pueblo de Israel esté en la tierra prometida, le dice a Moisés, escribe esta canción y se las vas a enseñar para que ellos se la sepan, porque cuando estén allá, esto es lo que va a pasar. Y empieza a decir ahí en el Cántico de Moisés cómo el pueblo de Dios se alejó de Dios, siendo que Él era la roca cuya obra es perfecta, justo, recto, pero ellos se fueron. Aunque Él los cuidó y los llevó como el águila sobre sus plumas, aunque Él los hizo subir a las alturas de la tierra y comieron los frutos del campo, dice, engordó Jesurún y tiró coces. Abandonó al Dios que lo hizo, menospreció a la roca de su salvación. Y este era un canto más extenso. Y Moisés les dice, apréndanselo y con esto recuérdenlo, teman a Dios, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Es vuestra vida. Y si van a recordar ese cántico, el cántico de Moisés es un cántico de este tipo, de esos que no nos gusta escuchar mucho. El poeta no puede cumplir aquello que el héroe ha realizado. Únicamente puede amarlo, admirarlo y gozarse en ello, nos dice Kierkegaard. Sin embargo, no está menos favorecido, porque el héroe es, por decirlo así, lo mejor de su ser, aquel de quien está prendado, y será feliz no siendo héroe él mismo, para que su amor esté hecho de admiración. El poeta es el genio del recuerdo. No puede nada sino recordar, nada sino admirar lo que fue cumplido. No saca nada de su propio fondo, pero del depósito entregado en custodia es guardián celoso. Sigue lo que su corazón ha elegido. Hallado el objeto de su búsqueda, va de puerta en puerta a recitar sus cantos. Él recita sus cantos porque quiere que todos admiren al héroe. Y sus discursos con el fin de que todos participen de su admiración por el héroe, así como de su orgullo. Esa es su actividad, su tarea humilde, su leal servicio en la mansión del héroe, su fiel amor. Y aquí está Isaías siendo ese poeta. Él va a hablar por su amigo, por su amado. Y empieza con 3 secciones este canto. La primera nos va a decir todo lo que Dios hizo, todos los antecedentes. Y dice, mi amigo tenía una viña en un collado muy fértil. En primer lugar, planta a estas vides, este terreno fértil con esas viñas, esas vides, hace toda esta plantación en un terreno muy fértil. Y está refiriéndose al pueblo de Israel. Está refiriéndose a la nación de Israel, como los planta en la tierra prometida, como él había jurado, como él había prometido a Abraham, que la daré a tu descendencia para siempre. Entonces él los mete, los saca de esclavitud en Egipto y los mete a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Un lugar fértil, especial.
la tierra de Dios, y ahí los mete, no por su propia mano, sino por la mano de Dios. Nadie los quería ahí adentro, y Dios los mete, y Dios los mantiene, y Dios los defiende, y Dios los guía, y Dios los bendice, y convierte cualquier maldición en bendición. Ahí está, esta primera parte. Esa es la promesa que Dios había hecho. Después dice, la cavó, la limpió de piedras y plantó la viña más escogida. Construyó una torre en medio de ella y también hizo allí un lagar. Se preocupó de que la viña diera uvas, pero le dio uvas salvajes, uvas silvestres, uvas agrias, uvas malas. Ni siquiera más o menos, sino malas totalmente. Entonces, hasta aquí es una forma de parábola. Y está hablando de ese cuidado de Dios hacia su pueblo. En toda manera los cuidó. Y dice que plantó la viña más escogida. Una viña deliciosa, dice, la más escogida. No porque Israel fuera una gran nación. De hecho, los escogió antes de que fueran nación. Antes de que hubieran hecho bien o mal, Él los había elegido. Pero Él los eligió y los puso ahí. Era una elección por gracia, pero era una elección también con un propósito muy claro en la mente, de que dieran uvas. Más adelante nos va a decir que estas uvas era el fruto de justicia que se esperaba. Esperaba Dios que ellos obraran con justicia, obraran con misericordia, que fueran humildes. Eso era lo esperado. Para eso les había dado todo lo necesario: el liderazgo, las leyes, la bendición de la tierra, la lluvia, toda la bendición que trajo, incluso cuando los trajo en el desierto, era con un propósito de que ellos aprendieran a hacer justicia así como Dios es justo, que aprendieran a ser santos así como Él es santo. Una santidad para con Dios y una santidad para con el prójimo. Pero ellos no hicieron esto, sino que la viña dio fruto malo. Y lo vimos la semana pasada: fruto de violencia, de opresión, de materialismo, de insensatez, de diversión y borrachera, de soberbia. Vimos todas estas cosas que fueron el fruto. Un fruto amargo, agrio, silvestre. No era lo que se esperaba. En la segunda parte, el canto nos va a llevar al veredicto, a la solicitud que hace de un veredicto hacia el mismo pueblo de Israel. Le dice al pueblo de Israel: y ahora, oh moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad, os ruego, entre yo y mi viña. Ustedes mismos, les dice, emitan un juicio entre Dios y el pueblo. Y le dice al pueblo: ustedes mismos, ¿quién tuvo la culpa? ¿Qué pude haber hecho a la viña más de lo que he hecho? Mas cuando esperaba que diese uvas, las dio silvestres. Esa forma de decirle al pueblo que ellos emitan el juicio es una forma de invitarles a la reflexión y al arrepentimiento. Es una forma de decirles: considéralo bien lo que has hecho, reflexiona en lo que has hecho, recapacita. Y entonces viene la tercera parte, la resolución del Señor. El Señor dice: les voy a decir qué es lo que yo pensé, qué es lo que voy a hacer con mi viña. Y dice: le voy a quitar el cerco y será comido, derribaré toda la barda, todo el muro, y será pisoteada. Y haré que quede desolada, no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. Y también le voy a mandar a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Y ya está hablándoles de la cautividad, de lo que va a ocurrir para ellos y cómo van a ser derrotados por ejércitos enemigos, pisoteados y llevados. Aquello quedará desolado. En una forma poética les está diciendo qué es lo que va a hacer Dios con ellos. Y al final de este capítulo 5 nos dice
Si quieren ver en el versículo 26, desde el 25 dice: por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperán la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados, los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugido a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa y se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Le está diciendo, Dios mismo va como que levantar una bandera para decir al ejército lejano, al ejército asirio, ataquen. Y dice, les llamará como con un silbido, como dando la orden de ataque al ejército. Y dice, y va a venir ese ejército, un ejército veloz, un ejército disciplinado, un ejército bien adiestrado, un ejército temible, un ejército implacable, un ejército bien armado, veloz y todo, dice. Un ejército que nada lo detiene y que va a imponer su temor. Ese es el que va a venir. Y todo lo que va a suceder en aquel entonces, y será tiempo de tinieblas, de tribulación, se oscurecerá la luz, se apagará la luz en ese momento, ¿verdad? Eso es lo que va a ser. Detrás de ese ejército está la mano del Señor alzada, aunque ellos no ven, levantada contra ellos. Es Dios quien está controlando a esas naciones. Y finalmente, en la última parte, el último versículo nos va a decir que la viña es Israel, la casa de Judá, su plantío delicioso, o más literal, la planta de su deleite. El pueblo de su deleite es esa viña. Y ahí notamos el contraste, ¿verdad? Dios se deleita en su pueblo y su pueblo lo decepciona, dando frutos de violencia, de injusticia, de impiedad, de materialismo, yéndose en pos de otras cosas. Ahí está esa canción de decepción aplicada al pueblo. A ver a qué le sabe que le digan, pues le bajé las estrellas, pero no fue suficiente. ¿Qué más le podía haber hecho? Ahí está donde está esa decepción. ¿De qué me sirve la vida? Ahí está esa decepción de ¿qué vamos a hacer ahora, verdad? ¿De qué se trata? ¿Cómo cala esa canción de decepción? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué alguien canta una canción de decepción y la dedica de esa manera? En primer lugar, vemos, sí es cierto, ahí la decepción del Señor la hace muy clara a un pueblo que parece ser que vive ajeno a la vida de Dios. De alguna manera se acostumbró y no aprecia. A veces nos pasa, ¿no? Imagínense que esta la están escuchando ya en la cautividad, con la ciudad destruida, fuera de la tierra prometida, con la añoranza de volver a Jerusalén, y que están escuchando esta canción. Oye, pues si yo te planté ahí y ni me honraste y atabas tras otros dioses, pero ahora que estoy acá en la cautividad, digo, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Ahora sí, ¿de qué me sirve la vida? ¿Por qué estoy yo aquí, en la cautividad? ¿Por qué desprecié al Señor? ¿Por qué lo dejé de lado?
y ellos tendrían entonces que volverse al Señor. El canto tiene el propósito del arrepentimiento. Las cosas que está cantando no han sucedido, sino que sucederán, están en futuro. El canto tiene el propósito de que se arrepientan antes de que esto venga. Es un llamado urgente al arrepentimiento. Es un llamado serio y urgente a que cambien su forma de ser para con el Señor. No está todavía haciendo ese juicio. Cuando ya están en la cautividad, el llamado sigue siendo al arrepentimiento. Notamos que hay esperanza. Notamos que el Señor no desecha para siempre. Notamos que ese canto les está llevando a que ellos vean qué es lo que Dios valoraba, qué es lo que Él aprecia, qué es lo que Él quería, qué es lo que esperaba. Y ahí está muy claro. Después vamos a ver en la cautividad, por ejemplo, en Daniel capítulo 9, cuando Daniel, después de estar cautivo, vuelve a leer lo que dice el profeta Jeremías, y entonces dice: ya se cumplió el tiempo, ya se cumplió el tiempo en que Dios nos restaure. Y entonces dice en Daniel 9:3, es una oración de Daniel, que es la oración que deberían de haber hecho en este momento, es la oración que se hace allá, y es la oración que ha sido base para muchos cantos judíos de hoy en día, hablando del arrepentimiento, hablando sobre todo en el día de la expiación, de cómo ellos deben volverse al Señor. Esta oración de Daniel ha sido base para muchos cantos a través de toda la historia del pueblo de Israel. Y dice 9:3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaban a nuestros reyes. Y empieza hablando de que Dios es justo y su obra es perfecta, y que el pecado es de ellos y la confusión es de ellos, y que ellos han hecho impíamente, de que ellos no han amado a Dios con todo su corazón, que ellos no han amado al prójimo como a sí mismos, que ellos no han amado a los pobres, que ellos no han puesto toda su confianza en Dios, que no han anulado sus deseos ante la voluntad del Todopoderoso, que han robado, que han hablado con desprecio con respecto a Dios, que no han juzgado meritoriamente al prójimo. Al final, versículo 17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Es decir, vuelve a vernos con agrado, con misericordia. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahí hay algo más grande, ¿verdad? ¿Qué es lo que se perdió en la cautividad? No solamente era la destrucción de la nación, el cautiverio y toda esta destrucción de Jerusalén. ¿Qué se perdió? Como la canción, ¿con quién se queda el perro? Aquí hay algo más grande. ¿Qué es lo que se está perdiendo más grande allá que el pueblo de Israel? Nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2,
Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Hay algo más grande que se pierde en la cautividad y que el apóstol Pablo en Romanos lo alcanza a ver muy claramente, y es la gloria de Dios. Hay algo más grande que está en juego cuando el hombre desobedece a Dios y no guarda sus mandamientos. El pueblo de Dios, al desobedecer a Dios y ser luego sacado de la tierra prometida, está haciendo que las naciones blasfemen el nombre de Dios. Que digan, ese es el Dios que los metió. Y ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo que tiene la ley de Dios, que tiene a los profetas de Dios. Ese es el pueblo por el cual Dios castigó naciones y los sacó de Egipto y los trajo en el desierto y los metió aquí. Ese es el pueblo. Dice el apóstol Pablo, el nombre de Dios es blasfemado, y eso es más grande que cualquier nación. Eso es más grande y maravilloso y esencial. Dios, que quería proclamar su fama, su buena fama y su buen nombre a todas las naciones, es blasfemado por las naciones. ¿Qué canción? ¿Cómo se siente el pueblo después de que empieza bonita la canción Isaías y luego empieza a darles duro? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Una es que pueden decir, qué bonita canción, y seguir su vida normal. Ay, mira qué bonita canción, Isaías se puso a tocar la guitarra, o no sé si lo hizo con su violín. Una canción con mucho sentimiento, me llegó al alma, me sacó lágrimas, qué bonito. Y seguían como si nada en su vida, alejados de Dios sin importarles. Como más adelante lo vamos a ver. ¿Cuál es la otra reacción? El arrepentimiento, la confesión de pecados. El que hubieran dicho, me he corrompido, he hecho lo malo delante de tus ojos y quiero volverme a ti. He hecho lo malo, te he decepcionado, Dios. Ahora, nosotros somos el pueblo de Dios. Aunque nosotros sí éramos 100% de origen silvestres. Aunque nosotros sí éramos 100% vides malas, con un fruto agrio, 100% original. Pero Dios nos ha injertado en la vid verdadera, de pura gracia. Porque Él quiso, nos ha injertado en Jesucristo, y en Él nos ha dado su vida, su savia, y espera de nosotros, como iglesia de Dios, fruto de justicia, fruto de misericordia, en humildad, fruto por medio de su Jesucristo, por medio de su vida, por medio de Él mismo, porque de nosotros no procede ese fruto. De nosotros no procede. Nosotros sí que somos una vid de las que crecen solas así en el campo, de las malas. Y Dios dice que ahora estamos en la vid verdadera y que separados de Él nada podemos hacer.
Solamente en Él. Fuera de Él no podemos llevar fruto, pero en Él podemos llevar fruto. Un fruto que permanece, un fruto que glorifica a Dios, un fruto de justicia, de santidad, de misericordia, un fruto que abunda para la gloria de Dios. Ahora nosotros tenemos que recordar que somos el pueblo de su delicia, porque así Él lo ha querido. Somos el pueblo donde Dios tiene todo su afecto, porque así a Él le ha placido. Y ahora nosotros tenemos que considerar nuestros caminos y pensar si hemos respondido a ese Espíritu Santo, a ese Dios que nos anhela celosamente, que no nos comparte con nadie, que no quiere que nos vayamos tras el mundo y sus deleites o que vivamos según la carne, que no quiere que nos vayamos a ninguna otra parte, sino que estemos en comunión con Él, en adoración a Él, en santidad y justicia, en amor unos para con nosotros, en unidad. Ese es ahora el pueblo de Dios. Una vid escogida por gracia y mantenida por la gracia de Dios. Y ahí es donde nosotros, si escuchamos el canto, tenemos que reflexionarlo hacia nosotros. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi relación para con Dios? ¿Lo estoy admirando y adorando como Isaías aquí, que es el trovador que sale a defender a su héroe, a su amigo, a su amado? Que sale a decir, no comprendo por qué no lo adoran, lo admiran y lo quieren como yo lo quiero. El pueblo de Israel a través de los años ha tenido muchos cantos de este tipo de confesión. El pueblo de Dios también ha tenido sus cantos de confesión a través de los tiempos. Nosotros tenemos algunos, o recordarán algunos himnos de confesión de pecados. No sé, recuerdan: si fui motivo de dolor, oh Cristo, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise. Son cantos que nos llevan a la confesión, al arrepentimiento. Y estos cánticos, como el de la viña que tenemos en Isaías 5, deben de provocar en nosotros una respuesta de confesión y arrepentimiento al Señor. Una confesión, un volverse a Dios. Vamos a ver un ejemplo de un canto moderno judío. Reino, nuestras narices. Habíamos hablado de ardor en la nariz. Habíamos hablado de nariz relajada o amplia. Aquí está diciendo necesitamos que nos sople en nuestras narices. No tenemos vida fuera del Mesías. Y notamos ese cambio de la confesión y al ritmo de gozo, porque hay una esperanza en el Mesías, solamente en Él. Entonces, y así ha habido a lo largo de la historia de Israel muchas canciones basadas tanto en Deuteronomio 32 como en Daniel 9, hablando de esto. Nos corrompimos, dejamos a Dios, queremos volvernos a Él, y con la esperanza en el Mesías. Él es el que nos puede dar vida. El pueblo de Israel fue como esa viña, y sí es cierto, salió a la cautividad, regresó, y hoy andará pues en muchas partes. Algunos están en el pueblo de Israel ahí y siguen cantando por misericordia, en vez tras vez, en confesión de pecados, en lamento, en tristeza, pero con una esperanza. A nosotros nos dice la palabra del Señor que si hemos ofendido al Señor, que si le hemos decepcionado en alguna manera, que si hemos contristado a su Espíritu Santo, que si le hemos dado la espalda, nosotros podemos volvernos a Él en confesión humilde, confiando en su misericordia. Nos invita: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar esa misericordia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Él nos vuelve
el aliento a la nariz, el alma a la vida del creyente. Cuando está en sequedades de verano, en el dolor de sus huesos, como dice el salmista, cuando estoy pecando, lejos del Señor, callando, no confesando, dice, está ahí ese dolor y vuelve otra vez ese aliento. Acerquémonos confiadamente, acerquémonos purificados nuestros corazones, limpios las manos con agua pura, acerquémonos en plena certidumbre de fe, acerquémonos al Señor. El canto de decepción, en cierta medida, es un canto que nos llama a acercarnos a Él. Llora y lamenta porque se va, pero con el deseo de que al escuchar esto vuelva. Como es muchas veces las canciones de decepción, son más o menos en ese sentido, cuando son dedicadas a otra persona, y es el sentido de decir vuelve. Hay algo que hacer. En el sentido humano, tal vez en algunas ocasiones no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero para con Dios sí. Para con Dios hay perdón. Con Él podemos regresar. Con Él, aún la nación de Israel espera ser restaurada. Y nosotros podemos ser restaurados. Y una vez restaurado, una vez que nosotros nos arrodillamos y confesamos nuestros pecados al Señor, podemos levantarnos y respirar confiadamente. Vuelve a soplar en la nariz. Vuelve otra vez ese aliento metafórico que está hablando aquí la canción, ¿verdad? Otra vez, tengo vida, hay alegría, el gozo de la salvación, el gozo del perdón, el disfrute de la vida, de saber que mis pecados me son perdonados por Jesucristo, quien ya pagó por ellos en la cruz del Calvario. Él ya murió por nosotros. Él murió por su iglesia. Y ahora quiere que nosotros demos el fruto para gloria de su nombre, el fruto de nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a tener esto en mente, en nuestros corazones, para confesar también en lo profundo de nuestro corazón nuestros pecados al Señor, sabiendo que no solamente nuestra relación con Dios es afectada y todo a nuestro alrededor, sino que también su santo nombre puede ser blasfemado, y Él es digno de toda la gloria, la honra y la adoración. Que no sea que por causa nuestra su nombre sea blasfemado, porque finalmente nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Al contrario, como está escrito, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. La senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dios, nos acercamos a ti, no confiados en nuestras justicias, sino en tu misericordia, confiados en que Jesucristo ha pagado por nuestros pecados en la cruz del Calvario, confiados que en Él somos aceptos. Señor, nos acercamos a ti para confesar también nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad para ti, a tenerte a ti como el primer lugar en nuestras vidas en todo momento, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a amar al prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Dios, porque a ti te ha placido llamarnos, perdonarnos, limpiarnos. Ayúdanos, Señor, a dar el fruto que tú esperas en lo personal y como iglesia, que, Señor, podamos ser una iglesia fructífera para tu gloria, una iglesia que esté en tu deleite. Dios, ayúdanos, Señor, en todo momento, líbranos de la tentación. En medio de las actividades en este mundo, líbranos, Señor, de la tentación que se acerca cada día. Líbranos, Señor, de ese pecado que nos asedia.
Sabemos, Señor, que Satanás está rondando y queriéndonos llevar, queriéndonos involucrar en otras cosas para olvidarnos de ti. Ayúdanos, Señor, para tener nuestro corazón en ti y que en todo, Señor, tú seas glorificado. Gracias, Dios, te damos por tu palabra, por esta palabra que podemos ver y que podemos atesorar en nuestros corazones para no pecar contra ti. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.